Para hablar del sacramento de la confirmación, primeramente profundicemos en el don del Espíritu Santo recibido en Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50, y era una fiesta de los judíos celebrada 7 semanas después de la Pascua, que primeramente se hacía para celebrar el fin de la cosecha del trigo, y más tarde se convirtió en la fiesta de la renovación de la alianza. Para nosotros, los cristianos, Pentecostés ha pasado a ser el día de la gran cosecha, del fruto de la muerte y resurrección de Cristo, su Pascua, que es su Espíritu Santo, quien inscribe en nuestros corazones la ley del amor de la nueva y eterna alianza, sellada con la sangre de Cristo en la cruz. Consecuentemente, muchas cosas cambiaron en el mundo y en la historia a partir de lo que ocurrió en Pentecostés. Desde ese día, los apóstoles comenzaron a servir al reino de Dios, que es reino de paz, de justicia y de amor. El Espíritu Santo en Pentecostés inicia el tiempo de la Iglesia, que concluirá en la eternidad, apoyado en ese mismo Espíritu. Lo que pasó ese día, el Espíritu lo sigue realizando por siempre en la Iglesia. En este acontecimiento de Pentecostés ha ocurrido fundamentalmente lo siguiente: el Espíritu Santo da su fuerza, llena de valor a aquellos hombres cobardes. Rompieron el miedo, la vergüenza. Ellos se lanzaron y consiguieron que una multitud creyera en la resurrección de Jesús. Se convirtieron en testigos de Jesús. El Espíritu Santo abre su entendimiento, lleva a la verdad plena. Les hizo ver que Jesús no había sido derrotado, que Jesús no estaba muerto, sino que estaba vivo. Con la fuerza del Espíritu empezaron a proclamar esto a todas las gentes sin callarse jamás. Les iluminó la mente y comenzaron a comprender todo lo que significaban las palabras y los hechos que Jesús hacía y decía, y se dispusieron a transmitir a los demás todo lo que habían vivido junto a Jesús, todo lo que ellos habían visto y oído de Él. Así se cumple la promesa. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. El Espíritu Santo reúne los apóstoles que estaban dispersos desde la muerte de Jesús. Une a todos los que se encuentran allí, que aunque hablando lenguas diferentes, entendían lo que decían los apóstoles. Así, el Espíritu Santo rompe la confusión creada en la Torre de Babel. El Espíritu vuelve a unir lo que el pecado había dividido, tal como nos dice el prefacio de Pentecostés. Devuelve a los hombres y mujeres la capacidad de comprender y comprenderse unos a otros, aún dentro de las diferencias de cada cual. Es el Espíritu Santo quien realiza en nosotros la comunión fraterna, haciéndonos capaces de compartir y hacer vida y causa común, a pesar de nuestra tendencia a la desunión, a la división y al irrespeto mutuo, fruto del pecado. Es el Espíritu Santo quien unifica a la Iglesia en comunión y ministerios, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece en sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva y la conduce a la unión consumada con su esposo. El Espíritu Santo también santifica. El Espíritu Santo fue enviado el día de Pentecostés
a fin de santificar a la Iglesia, para que, de este modo, los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. La santidad presupone vivir en comunión, es decir, estar en estrecha e íntima comunicación e intimidad con el Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Es vivir como hijos del Padre, hermanos de Cristo, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Esta santidad es fruto del Espíritu de vida o fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna, y por quien el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado, hasta que resuciten sus cuerpos mortales en Cristo. Desde Pentecostés, el Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. La confirmación es una actualización de Pentecostés en cada bautizado. El Espíritu Santo, que viene con poder sobre los apóstoles en Pentecostés, se manifestará nuevamente y en muchas ocasiones, tal como lo atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta efusión del Espíritu Santo no es un asunto de ayer, sino que hoy sigue manifestándose entre nosotros de muchas formas, pero de una manera especial en el sacramento de la confirmación, que hace perenne en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Es decir, todo lo que aconteció en Pentecostés se actualiza para cada bautizado en el sacramento de la confirmación, para completar la gracia del bautismo, recibiendo a plenitud el don del Espíritu, que lo capacita para lograr el desarrollo y madurez de la vida divina adquirida en el bautismo. Los signos no son ya el viento y las lenguas de fuego como en el primer Pentecostés, sino la imposición de manos y la unción del santo crisma en la frente. Pero se hace presente la misma gracia de Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Mientras te ungen con el crisma, que es un aceite perfumado, el obispo te dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Con la misma certeza con que lo recibieron los apóstoles, lo recibimos hoy en la confirmación. Por eso decimos que el Pentecostés del bautizado es la confirmación. Veamos los efectos del sacramento de la confirmación. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el efecto o el resultado principal de este sacramento es la efusión plena del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Esta efusión o derramamiento desbordante del Espíritu está destinada a completar en el bautizado la gracia del bautismo, dándole crecimiento y profundidad, llevándola a su plenitud. En el bautismo, el Espíritu Santo nos regaló la vida divina, haciéndonos participar de la muerte y resurrección de Cristo. En la confirmación se nos capacita para la acción divina con la fuerza del Espíritu Santo. En la confirmación, el Espíritu Santo se nos regala a plenitud, es decir, de una manera completa y definitiva, llenándonos por completo con todos sus dones, para que todo lo que recibimos como regalo y tarea, como don y compromiso en el bautismo, lo vivamos a toda capacidad. De acuerdo a esto, lo que realiza en nosotros la confirmación como crecimiento y profundidad de la gracia bautismal es lo siguiente. Por una parte, mayor conciencia y vivencia como hijos de Dios. Nos hace vivir más profundamente como hijos de Dios,
que nos hace decir Abba, Padre. También produce una unión más firme con Cristo. Nos unimos más firmemente a Cristo al hacernos ungidos o Cristos, como Él, marcándonos con el sello del don de su Espíritu, que indica la total pertenencia a Cristo, siendo sus colaboradores fieles. También aumenta los dones del Espíritu Santo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu, que son los 7 dones, que son manifestación de su presencia en nuestro interior, que nos mueve hacia una intimidad más profunda con Él. Los carismas o manifestaciones del Espíritu en una persona o grupos de personas para la edificación de la Iglesia y de la comunidad. También produce una vinculación mayor con la Iglesia. Nos hace más perfectos miembros de la Iglesia y nos vincula más estrechamente a ella. Y nos convierte en testigos de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. También nos impulsa a confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir jamás vergüenza de la cruz,